Oye, nosotros hablando del fade out, Gonzalo Cuadra. El estilo, las canciones, viste que en los 80 todas las canciones, o los 70 las canciones se iban yendo. Sí. Sí, se iban yendo. Se iban alejando los micrófonos. Gavilano, paloma, pobre tonto, ingenuo, charlatán. Y se iba yendo. Y sale. ¿Cómo terminaban en los conciertos? Con un papapam, no sé. Sí, yo creo que tienen que haber escogido un papapam. Oye, Gonzalo Cuadra, nosotros estamos haciendo nuestro camino por la ópera. Sí. Y nos quedó como este salto, ¿no? De los madrigales y de los madrigales a la ópera. Primero, expliquemos. ¿Qué son los madrigales? ¿Dónde y cuándo? Bueno, me acuerdo que había... ¿Se acuerda el Festival de Viña? Antiguo. ¿Cuál de todas las versiones? No, el antiguo, en blanco y negro. ¿Ya? No, yo ya no me acuerdo. Yo sí. Estaba, el maestro Horacio Saavedra dirigía, los maestros Juan Azúa dirigía la orquesta, y estaba el coro madrigal. El coro que hacía los coros de las canciones, coro madrigal. Ya. Eran 4 cantantes, me parece 2 varones, 2 damas. Ya. Y bueno, y es un poco el madrigal. Es una pieza vocal... el original, el The Real Madrigal es a 5 voces, una voz de la aguda a la más grave, que tiene temática profana, amorosa, generalmente trágica, de desdén amoroso, que se canta a 4 o 5 voces, no con instrumentos musicales, se canta a capella, 4 o 5 voces con poesía. Y la gracia que tenía era que seguía la estructura del poema. No es que dijera, el madrigal tiene 3 partes, el madrigal tiene una parte A, una parte B, luego volvemos a la parte... No. ¿Cómo es el poema? Agarrábamos un poema que fuera suficientemente intenso. Ajá. Qué sé yo, no sé, un soneto, por ejemplo, el soneto a la muerte de Gabriela Mistral, parece un magnífico madrigal. Okay. Pero en esa época estaba, por ejemplo, los sonetos de Petrarca, que eran muy intensos. Hoy en día la gente dice, Petrarca no me va ni me viene quién es, pero si usted dice, tu mirada me ilumina, y si no me miras, me sumo en la oscuridad, eso es Petrarca. Si dice, por ejemplo, toda la ciudad, si estás aquí, toda la ciudad bulle de gente y actividad, pero si tú no estás en la ciudad no significa nada para mí, eso es Petrarca. Ok, el hombre sentía, digamos. Pero me refiero, cimentó imágenes que van a durar por los siglos, que nos parecen ahora tan trilladas, tan manidas. Bueno, alguien tenía que ponerlas alguna vez, Petrarca. Sí. Entonces se componían estas piezas a 4 o 5 voces, y que eran sobre todo espectáculos de placer palaciego. ¿Por qué? Porque para podértelos aprender tenías que saber leer música. Claro. Y si pensamos que en esa época, estamos hablando siglo XVI, o sea, en 1500, la mayor parte de la gente era analfabeta, o sea, saber leer música es un plus sobre incluso la alfabetización común. Entonces eran espectáculos palaciegos. Cada vez se pusieron más intensos estos madrigales. Había algunos que eran estróficos, que tenían otros nombres, qué sé yo, pero el madrigal en sí no es estrófico, sigue la estructura del poema. Y paralelamente, como hablamos en uno de nuestros programas, estos señores muy ociosos y maravillosos en su ocio, quisieron rescatar la tragedia griega y cantarla de principio a fin. Pero ahí es un personaje el que canta, no 2 ni 3. A veces sí, pero básicamente un personaje que va contando algo. Claro. Entonces viene otra manera de escribir. O sea, se preserva la melodía principal y el resto es acompañado por algún instrumento que pueda hacer acordes. Un clavecín, una guitarra, una tiorba, un laúd, el órgano, el arpa, que pueden ir haciendo acordes. Fue un cambio revolucionario de pasar a cantar a 5 voces a que fuera una sola voz acompañada de instrumentos, que fuera tocando acordes, como un cancionero. Okay. Como un cancionero. Entonces, para hacer un ejemplo que podamos entender quizá más cercano, ¿se acuerdan esa canción? Qué bonita va, qué bonita va, qué bonita va. Sí. Por eso. Es difícil que yo la cantara solo, porque es una obra que ya la tenemos en la mente, que es a 3, 4 voces. Claro, y además que es como toda una tradición de cuartetos. De cuartetos, por ejemplo. Entonces, y esa canción particular, si yo la cantara, me acompañara en guitarra, yo diría, qué bonita va, qué bonita va, qué bonita va. Pero en realidad es que bonita va. Depende de cuántas personalidades te cantan. No me tienten que me encontraran. Entonces, pero en realidad es que bonita va, claro. Una sola voz con su pollerita, bueno, etcétera. Y yo. Bueno. Y alguna persona dijo, no, basta, no vamos a hacer una sola voz y acompañada de instrumentos. Eso que parece tan simple fue brutal, fue un cambio brutal. Porque una persona acompañada de instrumentos tiene mucha mayor libertad de
hacer rubatos, mover la música, adelantarla, retrocederla, hacerla más rápido. Pero uno podría decir, ¿ahí aparecieron los baladistas? Claro. Muy buena pregunta y muy buena Gracias, explicación. Sí, Giulio Caccini, que escribía madrigales, pero ahora madrigales a una voz con acompañamiento. Y fue tan radical este cambio que a su colección de canciones le puso la nueva música. Mira qué cosa más linda. Estamos hablando 1600. Me encanta, 1600. me encanta. Viste que aparecen las nuevas, novísimas y no Sí. sé qué, como mi amor. Eso viene del Renacimiento. Bueno, pero en realidad era una manera bastante nueva. Para lo que había. Sí, claro, muy nuevo. Entonces, y el señor Giulio Caccini se sentaba con su tío Orba, que es una especie, voy a decirlo mal y rápido, una guitarra con un cuello de jirafa larguísimo. Entonces puedo hacer los bajos y los altos. Lo he dicho muy rápidamente, digamos. Entonces se sentaba y se ponía a cantar. Era un baladista pop. Era así un cantautor. Entonces estaba solito, no necesitaba 3, 4 voces al lado de él. Él solito podía cantar. Te tengo una pregunta. Por favor. Porque hablamos de que estamos paralelamente al momento en que está naciendo la ópera. Sí, ópera. Claro. Sí. O sea, así por años, así 1 año, 2 años, claro, 3 años. entonces las óperas son muy famosas por las arias. Claro, los solos. Que canta el solista. Sí, claro. Entonces, ¿ya existían las arias en la ópera o van a venir de esta tradición madrigal baladista? Bueno, es que ocurre casi paralelo, porque se seguían escribiendo madrigales y cuando aparece la ópera aparece en 1598 más o menos, hay gente que pelea algunas fechas. Pero ya, para el 1600, pongámosle 1605, ya había paralelos madrigales y ópera. Ya. Pero la ópera fue tan rotunda su presencia y fue tan impactante, sobre todo la aparición de este canto solista, que los madrigales cada vez fueron cambiando. Ya no eran a 5 voces a capella, sino fueron a 5 voces con acompañamiento de instrumentos. Entonces la ópera sí parte con solistas. Sí, claro, ya. Sí. Y aparte, como de repente había 3 ninfas que cantaban o 3 pastores, también cantaban a 3 voces y cosas así. Entonces, como era paralelo, cada vez más los madrigales empezaron a hacer con menos voces, porque decían, no, la que la lleva es pocos acompañados de instrumentos. Es la nueva moda. Lo que le lleva Frank Sinatra. Absolutamente, el baladista pop. Claro. El cantautor así sentido. Y entonces los madrigales pasaron de ser 5 voces sin instrumentos a veces un instrumento y un cantante. Se mutaron, tuvieron que mutar. Estamos entre el Mesozoico y el Pleistoceno. Ya, pero a mí me encantan los madrigales. A mí también, son maravillosos. Ojo, siguieron componiéndose, pero cada vez eran vistos más pasados de moda. Porque sí, qué sé yo puedo escribir un bolero ahora, y los hay, y son hermosos. Pero ojo, hay un mundo neobolero en Chile que es fabuloso. Pero nunca vamos a volver a la década del 40. No, sí, claro, Lucho Gatica ya fue. No, o sea, los 40-50, no sé, o todos los mexicanos, Ortiz Tirado. Claro, y quien haga bolero hoy día va a hacerlo desde hoy día, queriendo rendir tributo. Homenaje, tributo. Hay grupos chilenos de boleros espectaculares hoy en día. Sí, nosotros somos fan de Catalina y las Bordones de Oro. Es que son... Bueno. Oye, entonces, mi pregunta es, ¿qué tiene que ver don Claudio Monteverdi en todo este asunto? Don Claudio Monteverdi es un compositor que por sí solo podría resumir un siglo de historia musical en todos los estilos. Porque él parte muy joven escribiendo madrigales a varias voces, sin acompañamiento de instrumentos. Y termina no solo escribiendo, digamos, la que va a ser considerada la primera ópera de tomo y lomo de la historia, con el Orfeo 1607, sino que va a transitar a los madrigales cada vez más escénicos, madrigales cada vez con menos voces, madrigales cada vez más solísticos, madrigales que cuentan historias, al punto que en un momento, no sé si es un madrigal o una mini ópera, por ejemplo, con personajes. Va a explorar las pasiones humanas al punto que él se jacta de que cuando tocan su música y la cantan, el público queda tan afectado que llora, está feliz. Él dice que por primera vez aparece en la música un afecto que nunca había aparecido antes, que es la furia. Porque antes aparecía el amor, claro, la tristeza, el desengaño, la melancolía, la burla, la risa, pero la furia no había aparecido nunca. Y él la inventa. O sea, dice, yo inventé la furia de la música. Ya, pero los griegos lo miran y dicen, hijo, por favor. ¿Por qué? Pero él mismo dice, estoy imitando a los griegos, que sí la tenían. Sí, po. Pero esto había ocurrido 2000 años antes. Claro. Entonces él dice, nadie en mi época estaba orgullosísimo, lo escribe. Y de hecho, a Monteverdi va a ser muy imitado. Ahora,
él decía eso y era verdad. Sí, era verdad. Porque hay gente que pues dice cosas muy espectaculares respecto a sí misma. Era verdad. O sea, el abanico de afectos que abre... Ahora, no es que fuera él, es que era la época propicia para que eso ocurriera. O sea, yo creo en la genialidad de personalidades, pero tiene que haber un campo suficientemente abonado para que esa genialidad explote y se exprese. Ahora, a mí lo que me parece interesante de este momento es que él venía de un lugar, sí, ¿no? Entonces, uno siempre va a escribir o va a crear desde donde está. Juntos hablábamos de eso a propósito de la Feria Contrabando, ¿no? Entonces, si tú estás formado en madrigal y todavía no estás tan acostumbrados al baladista, digamos. Al baladista solista de ópera. Entonces, la construcción de esas óperas va a tener mucho juego vocal. Sí, la primera ópera de Monteverdi, que es el Orfeo, él usa todos los recursos de su época y hay momentos madrigalescos, por supuesto. Hay momentos, y hay momentos solistas, hay momentos de emoción solitaria, hay momentos de grupo cantando. O sea, usa todo el arsenal que tiene a su disposición. Y después va a ir abandonando paulatinamente hasta que su última ópera, que es La Coronación de Popea, una ópera intensa, cómica, trágica, sensual, procaz, dramática, La Coronación de Popea, es básicamente de solistas todo el tiempo. Un punto, otro punto en que cantan más de 2 voces, pero es muy puntual, muy puntual. O sea, él muta y él dice, sigo mi camino. Y él en un momento se pelea con los críticos de la época y les dice, ustedes pretenden que yo escriba de una manera que ya no se escribe, yo estoy haciendo mi camino. Dice, claro. Yo escribía como ustedes piden. Yo voy adelante. Yo voy adelante. Yo ya escribí así. ¿Y saben qué? Le voy a poner nombre, le dijo. Lo que ustedes piden le voy a llamar primera manera. Y lo que yo hago ahora es la segunda manera. Y ahí quedó para la historia, la segunda manera, una expresión de que él dice, no, yo ahora mis reglas las hago yo. Porque yo ya conocí las otras, las manejé así. Ahora, igual yo entiendo a los críticos porque no sé si te ha pasado cuando uno es muy fan de alguien y esa persona empieza a experimentar. Sí, cambia estilo. YouTube con el pop, ponte tú. El disco pop, no haciendo pop. Y yo dije, no, a ver, ¿qué le pasó? Pero siempre hay fans como muy fieles. Por ejemplo, Madonna con todos sus estilos, por ejemplo. O qué sé yo, no sé, o cuando te cambian estilo así radicalmente. Y siempre hizo balada pop y se metió a la ranchera. Sí. Y así. Bueno, Beyoncé que ahora está haciendo country, ¿no? Sí. No he escuchado, pero creo que ahí hay algo. Ahora, Monteverdi. Divino Claudio. Don Claudio. Yo he tenido la posibilidad de cantarlo en coro. Ajá, perfecto. Y es efectivamente muy gozoso. No sé si porque la Mariana Rosas, quien era mi directora de coro, y que ahora es la directora del coro de la Orquesta de Londres. Por favor. Una cosa sencilla. Escogió cosas que fueran especialmente gozosas, pero hay un juego vocal que es muy agradable de cantar. Y ahí te pregunto como cantante también, ¿qué es lo que nos entrega Monteverdi en sus distintos momentos? Monteverdi, a ver, lo que pasa es que Monteverdi es un compositor, me encanta porque le estamos haciendo una publicidad a Monteverdi maravillosa. Pero escuche Monteverdi. Escuche Monteverdi, le va a hacer bien. Bueno, Monteverdi es un compositor que primero expresa muy bien las pasiones del alma. De hecho, es un eslogan. Se dice Monteverdi o las pasiones del alma. Es decir, la sabe expresar muy bien. Igual tenía buen publicista Monteverdi. Sí, tenía buen publicista. Hubiera sido un influencer. Ojo, él mismo decirse, yo soy la segunda práctica. O sea, como el Rey Sol, el Estado soy yo. Una cosa así. Cero la autoestima. La independencia la hago yo. La segunda práctica, tiene muy buen eslogan. La cosa es que conoce muy bien las pasiones del alma. Las conoce muy bien. Entonces las expresa muy bien en música. Quiere hacer una música gozosa, saltarina, fresca, primaveral. Sabe cómo hacerlo. Tiene la pericia técnica para hacerlo, punto 1. Quiere hacer música furiosa, sabe hacerlo. Quiere hacer música melancólica, que el alma es como, yo le llamo una imagen, no sé si me da simplona, pero es como si tú una tina lo hubieras llenado de agua y sacas el tapón y el agua se va escurriendo así, tu alma se va escurriendo, sabe hacerlo. Y aparte de eso, o sea, aparte que sabe cómo escribirlo, sabe cómo escribir para las voces, que es un punto. O sea, sabe cómo tú como cantante vas a poder expresarte y hacer además tu versión a partir de lo que él hace y te escribe muy bien. Yo me acuerdo. ¿Pero escribe para nombres y apellidos? O sea, algunos sí. Es una cosa bien interesante porque básicamente hasta el siglo XIX, todo compositor de ópera
todo compositor de ópera más o menos sabía quién iba a cantar sus obras. Entonces sabía, Mozart, por ejemplo, que es un siglo y medio después de Monteverdi, decía, yo escribo como un sastre hace un traje. Claro. Entonces cuando, por ejemplo, un año después hago la misma ópera, no tenía a esa cantante y la cantante decía, Wolfi, me queda muy mal esa área, me tiro, no se preocupe. Se la cambiamos. Se la cambiamos, le escribo otra. Sí, como Pilates, ¿viste? Se adecua a ti. Ahora, Gonzalo, tengo una pregunta. Es que se nos va el tiempo, pero sí. ¿en qué momento aparece esta división de las voces a propósito de eso? Que o sea, tenor, soprano, barítono. Ya existía de antes los madrigales. En los madrigales había la voz. Existía desde finales del medievo. O sea, Renacimiento. Sí, claro, claro, en el Renacimiento ya hay, y tiene que ver también con la manera de escribir, el contrapunto. Una voz tiene que ir arriba, una al medio, una más abajo. Parte ya antes, en la Edad Media, con el canto gregoriano, que en el canto gregoriano a veces se le agrega una voz arriba, a veces una voz abajo, a veces el canto gregoriano va a 3 voces, 2 voces, etcétera. O sea, siempre estaba la conciencia de que alguien tenía una voz más clarita, más oscura, más oscura, más oscura. Claro. O sea, entonces tú te mueves en ese... Claro, porque pienso que ahí ya estamos en la escritura de música para voz. Sí, claro. ¿no? Sí. Aunque sabemos que cantamos y primero bailamos desde el inicio de los tiempos. Pero aquí ya eso está en papel, ya hay el rol de los compositores. Entonces también estoy pensando, claro, en los madrigales hay un juego de voces que es importantísimo, que es el corazón del madrigal. Pero claro, si estaban escritas ya como en el orden de quién va a cantar quién. Tal cual, y de arriba hacia abajo. Y empezaron, yo siempre digo, en el 1600 nace además el cantante profesional, porque tiene que cantar o en cuarteto, quinteto los madrigales, pero también tiene que saber cantar ópera. También tiene que saber cantar un oratorio para la iglesia, para la iglesia local, o una pieza sacra. Entonces a veces se dividen en lo que hacen. Y aparecen grandes figuras y aparecen grandes cantantes mujeres que son muy importantes. Está Anna Renzi en Venecia, que Monteverdi la adora y le escribe para ella roles. No sabemos cómo se escuchaba, Ana. Es imposible. Y no viajar en el tiempo. Y para mí, la baladista más, ya que hablamos baladista, le pusimos baladista y baladista quedaron, la más importante de todo el siglo XVII, que es Bárbara Strozzi. Bárbara Strozzi, que es un portento. Pero no sabes. O sea, bueno, se sabe porque hay muchas crónicas de cómo cantaba. Claro. Y que era impresionante. Y están todas las composiciones que ella hizo para madrigales a una voz y piezas a más voces, por supuesto, en los cuales hoy en día cantarlas ya es muy difícil. Ok, entonces ahí decimos... Tú dices, esta me está exigiendo, como diciendo, me voy a tener que remangar. Oye, te dejo un desafío para nuestro próximo encuentro. Bueno. A propósito que la nombraste a ella, hablemos de qué estaban haciendo las mujeres en esa época. Por supuesto que es muy interesante. Sí, pues y podemos partir con la Bombinger, que también fue antecedente de todo esto. Sí, bueno, claro. Una cosa que fue maravillosa, que fue la invención de la imprenta musical, que eso permitió que las partituras viajaran. Y con eso se conocieran más cosas. Lamentablemente, muchas composiciones, tanto de hombres como de mujeres, estaban circunscritas a una ciudad, a una localidad, o a que esa persona viajara, o que una persona viajara donde estaba quien componía. Pero con la imprenta, y eso le sirvió mucho, por ejemplo, a Bárbara Strozzi, a Francesca Caccini, primera mujer compositora de una ópera. Quiero que partamos con Hildegarda, porque tengo, por supuesto, mi corazoncito con esta... La von Bingen, una abadesa brillante. Multifacética, y que dejó música hermosa. Ustedes pueden ir a Spotify y poner Hildegard de Bingen y les va a aparecer cosas impresionantes. Así que eso. Así que hablemos de mujeres la próxima semana. Hablamos de compositoras y sobre todo ópera. Partimos con la von Bingen y después seguimos. Gracias, Gonzalo Cuadra. ¡Qué placer! Oye, cambiamos de Gonzalo después de esta pequeña pausa, porque vamos a hablar con Gonzalo Martínez de Hugo Pratt y de su gran creación, el corto maltés. Perfecto.